Buenas, gente bonita. Me encontré con un comentario, pues bastante triste, pero bastante certero en el canal. Es un comentario de Heyman UIBW. Y tenía ganas de hablar de eso, porque sé que hay una sensación tremenda de desesperanza en el mundo editorial. Voy a leerles el comentario y después pues voy a comentar el comentario, vaya. Ahí lo tienen. Y dice: hola Lorena, ante todo gracias por tu trabajo. Me relaja mucho escucharte de vez en cuando en tus videos de YouTube, no solo porque tienes una voz que me relaja mucho, no sé cómo con esta voz chillante, pero perfecto, porque me gusta lo que dices y cómo lo dices. Quería escribirte haciéndote una pregunta. Sinceramente, ¿crees que los escritores noveles sin padrinos, que no son influencers ni cuentan con ningún tipo de contacto en la industria, deberían tirar la toalla y optar por una carrera profesional diferente? Antes de seguir avanzando, voy a contestar hasta ahí. Creo que no todos los escritores son influencers y no todos los escritores tienen padrinos. Yo ciertamente no los tenía. Claro, yo publiqué mi primer libro hace 12, casi 15 años. Hace casi 15 años. Y el mundo editorial era un poquito diferente a como es ahora. Es verdad que ha cambiado bastante en los últimos 3 lustros, pero tampoco es verdad. Te voy a decir algo real. He leído y evaluado y comentado en total eh, más de 600 textos en los últimos años como asesora editorial y como dictaminadora de empresas grandes, de las editoriales más grandes. Trabajé como dictaminadora y te puedo decir que el 90% de las cosas que he leído no están listas para ser publicadas. O sea, un porcentaje gigantesco. 90% te diría no son historias buenas que estén listas para darse a conocer. Entonces tampoco es verdad que nadie tiene ninguna oportunidad. Es que hay que trabajar más duro y es que no todo lo que escribimos es bueno. Entonces, por ahí vamos aterrizándonos un poquito. Y por otro lado, la pregunta de si deberían tirar la toalla y optar por una carrera profesional diferente, te diría que yo creo que la literatura no debería de ser vista como una carrera profesional. Debe ser vista como un camino personal y yo no la tomaría como el camino con el que vamos a vivir para pagar nuestros gastos, a menos que veamos a la escritura como una cosa más amplia. Hay gente que redacta contenidos, hay gente que es escritora fantasma. Hay muchas maneras de ser escritor que no es artístico, que no es un escritor de literatura personal, en una búsqueda personal. Pero el tipo de escritura del que yo hablo en este canal y por el que yo abogo, no es tanto una carrera profesional como una necesidad eh, personal, de expresión, de búsqueda. Por lo tanto, un artista que esté en una búsqueda no va a dejar de hacerlo simplemente porque no vaya a ser posible llegar a un extenso público o publicar. Yo entiendo que es muy desesperante y que es muy frustrante y que sí, el mundo editorial parece así de cerrado, pero la realidad es que en general ha sido así de cerrado y hoy lo que tenemos son muchas más posibilidades de llegar a un público, si tal vez no a un público de millones de personas, que nunca debería de ser lo que buscamos. Deberíamos de buscar que nuestros textos lleguen al público correcto, al nicho correcto, a los lectores que nos van a entender, con los que vamos a poder vincularnos a nivel emocional a través de nuestra obra. Hay muchísimos más medios para hacerlo y sin embargo hay muchísima más desesperanza, porque de alguna manera seguimos buscando el reconocimiento externo de los expertos, de los editores, de los críticos literarios, y ya no hay una institución en la que confiemos. Entonces, sabemos que hay pocas oportunidades, tampoco es que antes se publicara todo el mundo. Lo que pasa hoy es que mucha más gente se considera escritora a destiempo, ¿no? Mucha gente que empezó escribiendo a los 14, 15 años, como yo, como mucha gente de aquí, después de unos años de escribir, simplemente dejó de hacerlo o nunca se llamó a sí misma escritor o tuvo esperanzas o ambiciones de publicar algo, porque no consideraba que era suficientemente bueno, o porque no era tan sencillo como hoy, o porque no teníamos esa necesidad de publicar. Y lo digo en la acepción amplia de la palabra. Hoy publicamos todo lo que comemos, la música que escuchamos, nuestras fotos, nuestra vida, nuestras mascotas. Antes no había tanto esa necesidad y mucha gente escribía para sí misma y no pensaba que lo que hacía tenía que ser publicado. Hoy muchos más se llaman escritores y por eso hay esta sensación de que mucha más gente está desesperanzada con el mundo editorial. Pero aunque las cosas han cambiado, tampoco han cambiado tantísimo como para que algo de muy buena calidad no llegue nunca a ver la luz si el autor se afana, sobre todo por las posibilidades que hay hoy de
de autopublicarse y de buscar autopromocionarse también, ¿no? Claro, es un trabajo duro. No basta con escribir, también hay que promocionarse, también hay que ser marketero, también hay que ser manager de redes sociales. Pero imposible no es si hay calidad y para eso hay que trabajar duro, no pretender tener una primera novela maravillosa y lista y vendible a los 14, 15 años de edad, sino pensar que es un oficio en el que se trabaja y que lo hacemos sobre todo por necesidad propia, más allá de el resultado final o más bien más allá de el resultado comercial o editorial que pueda tener con el reconocimiento ajeno, ¿no? Entonces, que deben tirar la toalla, pues si un escritor o si un artista puede tirar la toalla es que tal vez esa necesidad que tenía no existe, ¿no? Yo diría que escribir para ganar dinero, ver el tema de escribir literatura como una carrera profesional que nos va a dar para vivir, es un error. No nos da libertad de escribir lo que tenemos que escribir, sino que nos pone en la situación de ver qué va a vender, porque todos necesitamos ganar dinero para vivir. Ese es el mundo que nos hemos creado. Todos necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas y limitarnos a lo que puede ser vendible, pues limita nuestro arte. Así que yo no lo vería como una carrera profesional, lo vería como un camino personal ajeno, ¿no?, a eso. ¿Qué más? Siento que hoy es realmente imposible abrirse camino. La masificación de las obras que salen al mercado con la autopublicación, con más escritores que lectores. La banalización del gremio por parte de las editoriales, por ejemplo, dando prioridad a influencers que nunca han tenido interés por el mundo de la literatura, frente a personas que llevan escribiendo toda su vida. Y ahora la emergencia de las inteligencias artificiales depredadoras que son capaces de escribir textos sorprendentemente bien redactados en cuestión de segundos, literalmente como un humano que cuenta con décadas de experiencia. Creo que podría discutir cada uno de estos puntos, pero lo que más quiero discutir es esta sensación de desesperanza. Y creo que la desesperanza viene de la expectativa de reconocimiento externo. Uno tiene que pensar que escribir y publicar son dos cosas distintas y que uno va a escribir si tiene que escribir siempre, independientemente de si hay inteligencias artificiales y todo eso, ¿no? A mí, ¿qué me pasa con las inteligencias artificiales? Simplemente no me interesa leer un libro escrito por una inteligencia artificial, pero no siento que me roban el trabajo, porque para mí la escritura es algo que yo hago porque necesito hacerlo yo y porque quiero hacerlo yo, no porque pienso que alguien ya lo está haciendo y que entonces ya no tiene caso que yo lo haga. Creo que ese es un enfoque incorrecto y que, claro, nos vuelve muy pesimistas y se vuelve muy, muy oscuro el panorama, ¿no? Pero si uno ve que uno escribe para sí mismo y que nadie le puede limitar, que uno escribe desde la libertad, que nos da a tener otro oficio, ¿no?, idealmente, que nos dé para los gastos, pues entonces esa desesperanza no se siente tan aguda. Yo entiendo que queremos llegar a un público, entiendo que queremos conectar, pero de verdad que a nivel estadístico, la mayor parte de lo que se escribe no es tan bueno. O sea, sí, hay más escritores que lectores, muchos de ellos, sí tienes razón, hay una banalización del oficio, hay una banalización por parte de las editoriales, todo eso es verdad. No niego nada de lo que estás diciendo, pero creo que ninguna de esas a mí me convence de dejar de escribir, ¿no? En absoluto. Más bien me convence de que mi necesidad es mía y de que mientras más me desligo de la necesidad externa de reconocimiento, más libre me siento. Y dirás, claro, porque tú ya tienes seguidores y ya eres influencer o lo que sea. Bueno, yo no me considero influencer, ni siquiera me considero booktuber. Yo soy una escritora que hace videos y yo me labré ese camino, ¿no? Me labré ese camino. Admito que en un mundo editorial que era un poco distinto, pero no quiero venderles el sueño de que, claro, de que si te esfuerzas lo vas a lograr, porque mucha gente que se esfuerza no lo va a lograr, pero la gente no lo va a lograr en el sentido externo, no va a lograr la fortuna y la fama, pero va a lograr escribir. Nadie puede hacer que no escribas, nadie puede limitar que tú escribas y que sigas buscando conectar con un nicho específico o que escribas simplemente porque tienes esa necesidad y porque estás perfeccionando algo y porque estás encontrando en la literatura algo más, ¿no? En la presentación de Dorotea, curiosamente alguien me preguntó cuál es la motivación para escribir además de la económica. Yo decía, ¡buah! Si la motivación para escribir fuera la económica, habría muchos menos de nosotros, ¿no? Porque no es real, no es real, sobre todo en Latinoamérica, no es real que muchos escritores vivan de sus letras. Es muy poco probable, no es fácil. Hay mucha literatura que se está publicando, mucha buena, mucha mala, pero sobre todo mucha. Incluso la muy buena no paga tanto como la gente cree, ¿no? Y un libro
Las regalías no te dan para... A mí no me dieron nunca mis regalías, ni con 10 libros publicados para vivir, ¿no? Para mi vida. Pero esa no es la razón para escribir. Esa no puede ser la razón para escribir nunca, ¿no? Y una inteligencia artificial que escribe algo, bueno, pues felicidades, ¿no? Yo igual voy a escribir lo mío, no para competir contra ella, sino porque yo tengo esa necesidad, ¿no? Hay muchos artistas visuales, por ejemplo, que se quejan justo de las inteligencias artificiales y dicen, es que la gente ya hace las ilustraciones con inteligencia artificial, entonces ya para qué servimos nosotros. Bueno, no tenemos que servir, los artistas no tienen que servir. De hecho, el tema de servidumbre, de servirle al sistema, de servirle al consumidor, de servirle al capitalismo o a los intereses comerciales, pues servidumbre, suena mal, ¿no? Tú no tienes que servirle a nadie como artista. Tú te debes a tu obra y te debes a ti mismo y a tu propia búsqueda. Entonces yo voy a hacer pesas o voy a hacer ejercicio, pues no porque sea necesario que yo corriendo pueda llegar a algún lugar, porque ya hay un coche que me puede llevar, sino porque yo quiero correr, ¿no? Estos artistas visuales que se quejan de eso, si tú tienes la necesidad de dibujar, lo vas a seguir haciendo. Eso en cuestión artística, claro, que como oficio, como cuando hablo de creadores de contenidos o gente que hace redacciones de manuales o gente que ve la escritura como algo más amplio que el arte, pues ahí sí que hay una competencia. Pero creo que hablando en cuestión artística, hablando en cuestión de búsqueda literaria, ninguno de esos elementos me convence de tirar la toalla a mí, ¿no? Y tampoco creo que las inteligencias artificiales escriban igual de bien que un humano, simplemente porque no tienen una motivación, no tienen una perspectiva propia y no tienen alma. Ya sé que suena romántico y me gustaría pensar que yo voy a reconocer una novela escrita por una inteligencia artificial, pero más allá de eso, la reconozca o no, si alguien me dice, este libro lo escribió una inteligencia artificial, a mí no me interesa leerlo, aunque esté bien escrito, ¿no? No considero que es arte, porque el arte es una búsqueda eminentemente humana, personal, humana, del individuo, del alma. Eh, Así que no. Dice, honestamente, ¿crees que dentro de unos años seguirá habiendo cabida para la profesión del escritor? Si es que en el presente la sigue habiendo. Yo creo que la sociedad siempre va a necesitar del artista. El mundo necesita del artista. No lo valora, pero lo necesita. Sí, y más allá de eso, los que somos, lo somos. Y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y no como una rebeldía ante el sistema, mucha gente sí, pero yo porque yo lo tengo que hacer, porque yo quiero comprender el mundo en el que vivo, quiero comprenderme a mí misma, quiero vincularme con otras personas como yo y lo hago a través de la ficción. Así que si va a seguir habiendo cabida para la profesión del escritor, pues yo quiero pensar que sí. De nuevo, hay algunos oficios que tal vez no, tal vez ya no va a haber tanta cabida para traductores. No va a haber cabida para traductores de textos técnicos, pero siempre va a haber cabida para traductores de obras de arte, porque traducir una novela literaria a otro idioma requiere de una sensibilidad humana que las máquinas no tienen. Si eventualmente la van a llegar a tener, pues no, por más que se perfeccione, solo va a ser una simulación, ¿no? Claro, yo tengo que pensar así, esa es mi mentalidad. Entiendo la desesperación y entiendo el nihilismo. Bueno, ya se ha hablado de esto, del miedo a las máquinas y a la masificación desde hace décadas, ¿no? El arte lo ha explorado en muchas distopias. Pero bueno, si en el presente la sigue habiendo, sí, la gente seguimos consumiendo cosas producidas por seres humanos. La gente seguimos queriendo comer algo cocinado por un chef y no hamburguesas de McDonald's. La gente sigue queriendo hablar con una persona y no con una máquina, aunque se puedan tener conversaciones completas con una inteligencia artificial. Pienso que si acaso lo que va a caducar son los intermediarios, pero no los escritores, porque los artistas seguirán estando ahí. La gente que escriba de fórmula y que use inteligencias artificiales para escribir, pues esa será su propia búsqueda y llegarán a lo que lleguen, pero los demás pues seguiremos intentando porque es para nosotros, creo. La última pregunta que hace es, ¿merece la pena seguir persiguiendo un sueño que cada vez es más imposible y tiene menos sentido? Yo creo que en cuanto más inhumana sentimos a la humanidad, más tiene sentido el arte. O sea, mi convicción es todo lo contrario. Y te voy a decir algo.
Desde que yo empecé este canal con la intención de contagiar a más gente de mi placer por la escritura y de lo que me ha dado a mí, del aprendizaje y de lo que me ha hecho crecer, es cuando más conexiones humanas he tenido. No por estar en redes sociales me he alejado ni del arte ni de los humanos, sino todo lo contrario. Tengo más amigos íntimos que nunca, me siento más cerca de las personas que nunca y esto me ha permitido crear una comunidad humana que nace de esa misma necesidad de la gente de humanidad. Entre más se masifica, entre más se tecnologiza, la gente más vuelve a necesitar lo que siempre ha necesitado, ¿no? Entonces, esa es la reacción normal. Siempre hay se avanza hacia un lugar y siempre hay un par de pasos atrás. Se avanza y se reacciona. Todos los procesos históricos tienen un avance y luego la reacción del propio sistema. Y en este caso la reacción es que los humanos necesitamos humanidad y necesitamos vinculación y nos vinculamos con las almas de otros humanos a través del arte. Entonces el sueño no debe ser publicar y hacerse rico. El sueño debe ser vivir el oficio de la escritura como algo que nos hace a nosotros mejores personas, que nos ayuda a entendernos mejor, que nos ayuda a conectar y a vincularnos con otros como nosotros, con esa misma sensibilidad, lo cual pasa en este canal, lo cual pasa en mis talleres, como yo lo veo en directo, lo cual pasa en equipos colectivos de proyectos artísticos. Y esa gente, ya su vida ya es mejor. Y a medida que ellos contagien a otras personas de por qué el arte ha hecho mejor sus vidas, pues se vuelve exponencial. Entonces ese es mi punto de vista. Ya sé que suena romántico, ya sé que suena cursi, pero yo vivo mejor luchando así desde mi trinchera en lo que yo puedo aportar que pensar que ya no vale la pena hacer absolutamente nada. Claro que vale la pena porque tú serás mejor, porque el arte nos enseña de empatía, porque el arte nos abre el cerebro, porque el arte es la mejor arma contra la ignorancia, contra la masificación, contra la maquinización, contra todas las cosas que a ti en este momento te preocupan tanto. Listo, tiene más sentido que nunca. He ahí mi postura. Muchas gracias por haberme escuchado. Si este tipo de opiniones, de discusiones, de debates, de contenidos te ayudan en algo, recuerda que todos los artistas vivimos también de la comida que todo el mundo come, así que se agradecen mucho sus aportaciones en forma de super thanks o por lo menos suscribirse a este canal, darle like, hacerle clic a la campanita, todas esas cosas de rutina que decimos todos los creadores de contenido que seguimos creyendo que sí vale la pena crear, que sí vale la pena conectar, pero que también hay que llevarse un croissant a la boca.